Por fin se conocerá lo que pasó en Hidroituango. Hay gran expectativa por el informe de la firma chilena Excava, que este viernes revelará las causas de la crisis de Hidroituango. Desde varios sectores, sin embargo, se han planteado dudas sobre qué tan imparcial puede llegar a ser esta empresa contratada por EPM. Yo soy José Guarnizo, editor general de Semana.com, y junto con Natalia Borrero, editora de Semana Sostenible, y Daniel Rivera, corresponsal de la revista Semana en Antioquia, les hablaremos del tema más importante del día. Faltan pocas horas para que se conozca el informe de la empresa chilena Excava, que daría luces sobre lo que sucedió en este proyecto de Hidroituango, que ha tenido tantos inconvenientes, Natalia. Sobre todo, empecemos a hablar desde el punto de vista ambiental. Esta ha sido pues una obra que ha traído muchas consecuencias negativas en términos ambientales, incluso se ha dicho que de manera irreversible. Ustedes han hecho un seguimiento en Semana Sostenible muy pormenorizado de todas estas consecuencias. ¿De qué forma ves, Natalia, lo que ha sucedido, digamos, con este proyecto? Hola José, hola a todas las personas que nos escuchan. Sin duda sí, Hidroituango sigue siendo uno de los temas más importantes para Colombia, donde todo el país tiene los ojos puestos, y claramente pues el proyecto de hidroeléctrico de Ituango empezó a plantearse hace casi 60 años en el país, y en forma arranca hace 40 años. Y hay pues muchos expertos en términos de geología, en términos ambientales también, que afirman que el proyecto tiene problemas incluso desde el momento en que se elige el lugar donde se hace, por la falla geológica que más adelante pues va también pues a ocasionar todo el problema que vivió el proyecto y que vivió la gente aguas abajo en abril-mayo del año pasado. Entonces claramente hay como una serie de decisiones que se tomaron tal vez pensando solamente pues como en el desarrollo económico del proyecto, pero no necesariamente no se tuvo en cuenta pues como todo el tema ambiental ni social tampoco de lo que podía generar este proyecto. Entonces, si bien por un lado uno plantea que hay un problema en términos estructurales del lugar donde fue concebido el proyecto y donde se realizó, pues más adelante empiezan a verse otro tipo de consecuencias, como las que ya hemos presenciado todo el país en los últimos meses, en el último año casi. Primero de unas inundaciones graves y luego de una sequía que cambió sin duda toda la riqueza natural e íctica del río Cauca. Entonces pues yo creo que hay muchos interrogantes aún. Afortunadamente pues ya la Fiscalía ha empezado a dar cuenta de cosas, la Procuraduría también. La Procuraduría está muy encima de todo el tema ambiental, y una de las líneas de investigación de la Fiscalía tiene que ver justamente con si realmente las licencias ambientales se dieron para todas las etapas del proyecto o si ahí también hubo algún tipo de irregularidad. Yo creo que es importante mencionar que la solicitud de la primera licencia ambiental de este proyecto se hizo en 1999 y se concede 10 años después. Yo creo que eso ya marca pues como un punto de partida, ¿no? Que un proyecto se demore 10 años en que le otorguen su licenciamiento. Yo creo que ya, porque la ANLA pedía todo el tiempo requerimientos, pues ya daba muestra de que el impacto que iba a generar era grande. Sin embargo lo otorgan y ya hemos visto las consecuencias de esto. Así es, pues justamente Daniel Rivera, nuestro corresponsal en Antioquia, estuvo hablando con el procurador Fernando Carrillo sobre las investigaciones que se están abriendo a EPM y a Hidroituango, no solamente por el tema ambiental, sino también porque el proyecto ha estado en deuda con las comunidades, según el procurador. Esto fue lo que dijo. Mira, mi conclusión de esta mañana, y le puedes preguntar a cualquiera, intervinieron 12 representantes de las comunidades, todos coincidiendo en que había incumplimientos. O sea, eso fue la letanía de los incumplimientos de
parte de los miembros de las comunidades. Y el propio Jorge Londoño en su momento reconoció que había mucho que hacer. Yo lo que concluí, mi primera conclusión, con eso arranqué las conclusiones, es que estamos en deuda con las comunidades. Es decir, que se pueden haber hecho cosas, pero no se ha hecho todo lo que sea necesario ni para el restablecimiento de los derechos de los afectados, todos los derechos económicos y sociales que te comento, ni para el restablecimiento de la normalidad del río Cauca, porque varios de los científicos, por ejemplo, dijeron que el río nunca va a ser el mismo, más que el golpe que se le dio al río, independientemente de la cantidad de agua que tenga el río hoy en día, que puede ser la misma que tenía hace 3 semanas, la calidad del agua del río, el ecosistema del río, el cauce del río se modificó radicalmente. Los sedimentos y eso se quedaron ahí represados. Exactamente. Eso implica pues un daño que hay que reparar. Y por supuesto que en general el daño al ecosistema pues se dio. Y entonces tienes dos tipos de derechos violentados: los derechos colectivos al medio ambiente de todas las comunidades y los derechos individuales de todas y cada una de las poblaciones afectadas. Y efectivamente, pues estamos con Daniel Rivera. En este momento estamos en conversación con él desde Medellín. Daniel, pues hay muchísima expectativa alrededor de lo que pueda pasar con este informe. Sin embargo, ya hay un antecedente de otros estudios que hizo la Universidad Nacional y también se está hablando un poco como de qué tan imparcial puede llegar a ser una empresa como esta, que es esta empresa chilena que de algún modo pues fue contratada por EPM. José, sí, buenas tardes. En efecto, se está esperando con mucha expectativa el informe de la empresa chilena Escava. Sin embargo, desde hace varios meses el gobernador Luis Pérez había señalado pues que qué tan imparcial puede ser un informe que el mismo EPM está pagando para que se haga. Ayer, en la audiencia pública que organizó la Procuraduría General de la Nación, el procurador Fernando Carrillo también dijo lo mismo. Aseguró que era mucho mejor haber contratado un grupo independiente, que lo hubiera hecho quizá la Gobernación de Antioquia, quizá la Universidad Nacional, en fin, alguien que no tuviera un vínculo contractual con alguna de las firmas, porque pues se cree que puede venir a decir lo que le convenga a los directamente responsables de lo que está sucediendo. Hay que recordar que ya hay un estudio hecho por la Universidad Nacional, sede Medellín, por la Facultad de Minas, que fue pedido por la Gobernación de Antioquia. En ese estudio se dice que uno de los grandes errores que hay en Hidroituango es que el tercer túnel, que se hizo en el marco de un plan de aceleración porque EPM no iba a poder cumplir con el cronograma inicial de Hidroituango, que ese túnel fue hecho para que no pasaran más de 1.200 metros cúbicos por segundo de agua, y en tiempos de creciente el río Cauca puede pasar lejos, por ahí, unos 2.000 metros cúbicos, y esa fue una de las posibles causas de que este túnel colapsara. Eso ha sido alguna de las investigaciones, de los resultados que dio la investigación de la Universidad Nacional, además de que encontraron que los diseños que estaban proyectados por Hidroituango no se cumplieron en la obra. Ahora bien, hoy sabemos que ese túnel se empezó a construir sin una licencia ambiental, y según palabras del mismo procurador Carrillo, la licencia ambiental vino a aparecer cuando la obra ya estaba avanzada en un 80%. Eso quiere decir que la autoridad ambiental no tuvo tiempo de decirle a EPM si la obra era viable o no, si los estudios de suelo eran los correctos, si los estudios de suelos mostraban que se podía hacer un túnel en ese sector de la montaña que, como sabemos, ha tenido movimientos en el último año. Además, el estudio de impacto ambiental, la ANLA tuvo que haber dicho algo respecto a la construcción de un túnel sin ese estudio de impacto ambiental, pero la ANLA no dijo nada, y solo hasta hoy sabemos, por los informes de la Procuraduría, por los informes de las autoridades, por el informe de la Universidad Nacional, que se construyó sin licencia ambiental.
Así es, Daniel, otra de las polémicas que hay alrededor de lo que pueda suceder mañana tiene que ver con el anuncio que hizo la Fiscalía General de la Nación de abrir una investigación porque el proyecto Hidroituango se entregó a dedo a EPM. Sin embargo, pues como lo decía Natalia anteriormente, este es un proyecto complejo que lleva, digamos, pensado desde hace más de 30 años, y lo que pocos recuerdan, Daniel, es que hace unos 7 años, cuando se entregó a EPM esta obra, esta mega obra, pues había mucha desconfianza dentro de la dirigencia antioqueña para que le entregaran esa obra a los chinos, y en ese momento la gobernación estaba en cabeza de Luis Alfredo Ramos, y en ese caso lo que se hizo fue hacer casi que una cruzada de varios estamentos de la dirigencia antioqueña, entre ellos los Gómez Martínez, Aníbal Gaviria y demás, para que, digamos, no quedara toda esa enorme responsabilidad de entregar una licitación tan millonaria a unos chinos, por las dudas que tenían en ese momento sobre el manejo que le pudiera dar Luis Alfredo Ramos. Recordemos que en ese momento también había una pelea casada entre esas dos casas, los Gómez Martínez, los Valencia Cosio, contra la gobernación de Luis Alfredo Ramos, por muchos señalamientos que se hicieron de presuntos hechos de corrupción en esa gobernación, Daniel. Claro, y también estaba, digamos, haciendo fuerza el fajartismo, y algún lado del liberalismo, el lado de Aníbal Gaviria, estaban haciendo fuerza para que ese contrato se quedara en EPM. Ahora bien, también se hablaba de la plata, del negocio, ¿cierto? Que ese dinero circulara adentro de Antioquia también, ¿no? Que EPM pudiera construir y pudiera explotar, como está en los contratos, 50 años la energía de Hidroituango. Y como decís bien, José, los diarios, la prensa antioqueña hizo mucha fuerza para que EPM se quedara con esa contratación, para que pudiera ser, como ha sucedido durante décadas, que los paisas hicieran sus propios proyectos. Y en este caso estamos hablando del proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia. Hay que recordar también que EPM se queda con esto. Esto no fue en su momento materia de investigación, ni suscitó ninguna incomodidad entre las élites políticas paisas, pero tampoco en los entes de control. Digamos que viene a ser noticia 8 años después, cuando ya estamos en medio de claro, lo que puede ser un desastre. Uno supondría que los problemas vinieron después y que no está precisamente en que se lo hayan entregado a EPM. Héctor Abad Faciolince tuiteó hace un par de horas, dice: tremenda eficacia. 10 años después, la Fiscalía General de la Nación se da cuenta de que el contrato de Hidroituango estaba mal hecho. Eso es un uso oportunista y político de la justicia. Digamos que no se vio en su momento que esto tuviera problemas. El problema es ejecutarlo mal o acelerar los tiempos para poner a funcionar una obra de tamaña responsabilidad. Claro, y Héctor Abad ha sido pues un gran defensor de EPM, y más porque en los últimos años ha estado dirigido por el fajartismo, ¿cierto? También hay que aclarar que los concejales de Medellín han puesto los ojos sobre el contrato que hace EPM con el consorcio CCC, integrado por Conconcreto, Ramón H. Camargo Correa, porque son repetitivos los contratos que ha hecho EPM con Conconcreto, por poner un ejemplo, y contratos que, por ejemplo, han resultado mucho más costosos en ejecución. Yo le pregunté al procurador Fernando Carrillo si él estaba mirando directamente estos contratos, y me dijo que no, que por ahora no, pero que era muy posible que la investigación diera un viro hacia estos contratos. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias por toda la información desde Medellín. Muchas gracias. Pues Natalia, ustedes en el portal Semana Sostenible tienen una historia que se titula Hidroituango, una cadena de decisiones cuestionables. Ustedes han venido pues como haciendo un seguimiento muy arduo a todas estas obras, a todo lo que ha pasado desde el punto de vista ambiental. ¿Qué pueden encontrar los lectores que entren y que quieran enterarse un poco más a fondo de lo que ha significado este megaproyecto para la región, para las comunidades río abajo del río Cauca?
José, pues justamente este artículo lo que resume son esos 40 años y muestra también pues quiénes estaban al frente, ¿no? Porque creo que es como una pregunta que ha quedado en el aire para todos también, como tratar de establecer, no sé si culpables, pero responsables de todo esto que pasó, y yo creo que pues ahí va como haciendo esa línea de tiempo de lo que ha ido pasando, pues no solamente en términos ambientales, sino también sociales. Y pues como usted y Daniel también lo contaban, como esas decisiones que se tomaron muy desde la contratación, desde intereses que aún pues tampoco podemos establecer cuáles eran, pero que sin duda ha significado y ha llevado al detrimento de unas comunidades y de una riqueza natural que se tenía en el río Cauca. Eso, y sin contar, eso siendo digamos lo más importante, pero sin contar también el detrimento que le ha generado esto a EPM. EPM, pues la verdad, era una empresa muy bien manejada, era una empresa que estaba, por supuesto, administrada muy bien, digamos, funcionaba como una multinacional, y pues en este caso esto sí le ha hecho muchísimo daño a su patrimonio. Ellos le tributan al municipio de Medellín más de $1 billón para obras y demás, y ahí es donde todos los antioqueños se van a ver afectados. Claramente, digamos, reputacionalmente, yo creo que el costo más grande que ha tenido también para EPM ha sido su reputación. No solamente en la región, sino lo que usted dice, en el país. O sea, el país tenía a EPM como un ejemplo de ejecución de proyectos, de consecución de recursos, de contratación, en fin. Y sin duda que haya pasado todo esto con Hidroituango, pues ha puesto como a todo el mundo muy, muy pendiente, y sobre todo pues ha ido en detrimento de la reputación de la empresa, que yo creo que es una de las cosas más complejas de volver a recuperar, ¿no? También la confianza. Eso es como el río Cauca mismo, es esa riqueza natural y esa confianza que Colombia tenía en EPM. Creo que queda un poco tambaleando, y creo que también queda un poco tambaleando en términos del sector energético, que hoy tuvo también su subasta, pues su subasta energética, en la que EPM participó y en la que pues las otras empresas también estaban muy molestas, incluso porque estuvieran ahí. Perfecto, pues estaremos muy pendientes. Mañana nuestros oyentes pueden estar muy pendientes también en Semana Sostenible. En semana.com estaremos informando sobre los resultados que arrojen este estudio que hizo la empresa chilena.